Dios nos permita tener un tiempo. Por eso este programa se llama En el Secreto con Dios, buscando en medio de todo lo que nos rodea un tiempo, un lugar para poder meditar en su palabra. La palabra de Dios nos dice en el libro de Números de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y habló Jehová a Moisés en el desierto, en Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Que Dios te va a hablar aún en tu desierto. Dios no se ha olvidado de ti. Y lo que pasó con el pueblo de Israel, y lo que pasó con Moisés, y todo lo que él tuvo que llevar, toda esta carga, nunca lo hizo él solo. Siempre fue con la dirección de Dios. Dios lo llevó al desierto, y en el desierto Dios lo sustentó a él. Dios lo llevó al desierto en medio de un caos, de unas situaciones difíciles, y Dios se reveló a él. Ahora, ya estando en el desierto bajo el monte Sinaí, ahora Dios le dice: acampen aquí. Y eso es de lo cual vamos a hablar el día de hoy. Dios mandó a hacer el censo. Cuenta a todos, a cada tribu, y trae un príncipe de cada tribu y tómalos a los que yo te voy a dar. Y eso fue la lista que le dio el día de ayer mientras leíamos a esta lista, y el Señor hablaba en el verso 1:17, pues Moisés y Aarón tomaron a estos varones que fueron designados por sus nombres y reunieron a toda la congregación del día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los hombres por cabeza de 20 años para arriba. Y ahí comienza, hermanos, una lista larga de todo lo que ellos han estado contando, y termina en el capítulo 1. Si yo me pongo a leer todo, voy a hacer aquí un poquito muy matemática. Pero sí, cada príncipe contó a cada tribu, y cada tribu dio un número. Y la suma de las 12 tribus, dice aquí, en el verso 44 del capítulo 1. Todos estos fueron contados, los cuales contaron Moisés y Aarón también, con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres. Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, estamos leyendo Números 1:45, de 20 años para arriba, todos los que podían salir a la guerra. Presten atención a esta línea. Contaron a todos los que podían salir a la guerra. Verso 46. Fueron todos los contados, escuchen, 603,550 hombres de guerra. 603,550 hombres de guerra de 20 años para arriba, dispuestos a la batalla. Con esto comenzamos el día de hoy, entendiendo, armando un ejército en el desierto. Amados, cuando nosotros estamos pasando por momentos de lucha, de prueba, de grandes circunstancias que puedan traer desesperación, pueden ser un diagnóstico de cáncer, puede ser una separación, puede ser un problema económico, una deuda, una traición de un amigo, un despido, sea cual sea la crisis que puedas estar pasando, la ruptura de un matrimonio, un hijo que se pierde, una esposa que muere, un esposo que de repente traiciona, o tantas situaciones. Esos son los desiertos que nos llevan a nosotros a los caos, a las angustias, a los problemas, donde vienen más los ataques y donde debemos estar más armados cada día más. El Señor no arma en el desierto un ejército por gusto. El Señor arma un ejército en el desierto para darnos a conocer a nosotros de una manera metafórica, sí, de una manera de enseñarnos de que aún en los desiertos no puedes bajar la guardia. A veces nosotros, cuando estamos muy bien con la familia, cuando estamos bien económicamente, cuando gozamos de un buen trabajo, cuando gozamos de una buena salud, todo está bien, alabanzas y gloria a Dios y aleluya.
Pero ¿qué pasa cuando no estamos preparados para nuestros desiertos? ¿Qué pasa cuando de pronto todo es un caos y todo se rompe y todo cae? Hermanos, es la destrucción del alma, del espíritu, el desaliento. Cuando una persona se funde en el problema y se vuelve y se siente inmerso en medio de una situación de oscuridad. Dios, manifestándose al pueblo, hablando con Moisés, le dice, dile que preparen al pueblo, que voy a descender a hablar con ellos. Pero el pueblo dijo, no, que no hable con nosotros, porque ya hemos oído sus relámpagos, los truenos y el terremoto que produce solamente su voz. Que hable contigo, Moisés. Y entonces Dios dijo, solamente con Moisés hablaré y con algunos a los cuales yo escoja, porque este pueblo no quiere hablar conmigo. Pero Dios no se movió de su lugar, porque Dios le dijo, al que quiera hablar conmigo, venga. Dios siempre está en su posición de atender, de ayudarnos. Pero cuando vamos a Él, Dios nos avisa lo que viene y lo que sucede. En el capítulo 1 de los versos 45, Dios dice, cuenten a todo el pueblo, porque quiero que ustedes vean cuántas personas van a disfrutar de la tierra prometida. Quiero que vean que a pesar de sus aflicciones, de sus pruebas y sus necesidades, quiero que ustedes sepan que todos ustedes que van a ser registrados, todos van a llegar. Claro que nosotros que ya sabemos la historia, sabemos lo que sucede al final. Pero el primer deseo de Dios para con ellos era cumplir la promesa que le hizo a Abraham. Cuenten a todos menos a los levitas. Miren, había 550 varones, pero dijeron no cuentes a los levitas. Dice allí en el verso 47. Pero los levitas, según la tribu de los padres, no fueron contadas con ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio. Y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen, ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Ellos eran los que estaban alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo volverán a armar. Y el extraño no se acercará, pues morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en sus campamentos y cada uno junto a sus banderas. Es decir, que cada uno mantenga su identidad, que cada uno salga a representar a su padre, a la tribu o a la tribu a la cual pertenece. No se mezclen. Quiero que entiendan que yo bendigo a cada uno de ustedes porque cumplo mis promesas, a las cuales yo les di a su padre Abraham. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guardia del tabernáculo del testimonio. Ellos van a cuidar el tabernáculo, a los cuales Dios había escogido. Ellos no fueron llamados a la guerra. Ellos fueron llamados a cuidar el tabernáculo, a que la presencia de Dios se mantenga, a que no haya ira, dice, o no se derrame la ira de Dios sobre el campamento, porque ellos estarán allí para interceder, para cuidar, para mantener ese lugar en santidad, para que la presencia de Dios habite en ese lugar. Eso era literal. Eso era lo que Dios había dicho y se tenía que hacer de manera rápida. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, y así lo hicieron. En el capítulo 2, el Señor comienza a formar lo que les digo, un ejército en el desierto. ¿Para qué armarse en el desierto cuando no hay nadie que nos pueda atacar? No sucede nada, no hay fieras, no hay nada. Lo único que nos estorba es esta tierra, este sol y el hambre, que como más adelante el pueblo se comienza
de repente a quejar contra Dios. Dios llama gente para que puedan cuidar de lo suyo. Y miren, cada uno de ellos comienza a formar una protección alrededor de su familia. Y esto es algo que a mí me llama mucho la atención, porque cuando yo comencé a leer todo esto, Dios habla constantemente de una frase muy llamativa aquí. Dice, formando o llamando el cuerpo del ejército. Y constantemente se repite en este capítulo. Miren, este es el cuerpo del ejército de esta tribu, el cuerpo del ejército de esta tribu, de esta otra tribu. Y comienza a nombrar. Voy a leer unas porciones para que ustedes puedan identificarlo. En el libro de Números estamos llevando en este tiempo la serie del libro de Números. Capítulo 2. Habló Jehová a Moisés, a Aarón, diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera. Es decir, no pierdan su identidad. No dejen de honrar a su padre o a su tribu. Porque cuando decía bandera o estandarte o tribu, ellos tenían que mantenerse firmes. Porque tienen que honrar a sus padres. Miren qué hermoso es Dios que ayuda a que estos hombres mantengan una posición, una identidad. Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión van a acampar ellos. Primero alrededor estaban los levitas y detrás de los levitas estaban también las tribus. Acamparán todas las tribus alrededor del tabernáculo de reunión. Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá. Al oriente, al este tenía que estar la tribu de Judá por sus ejércitos. Y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab, el cual ya había Dios nombrado. Y ahí dice, su cuerpo de ejércitos con sus contados eran 74,600 de la tribu de Judá. Junto a él, a la tribu de Judá, acampará la tribu de Isaacar. Y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Su cuerpo de ejército de la tribu de Isaacar, con sus contados, eran 54,400 hombres de guerra. En la tribu de Zabulón, y el jefe de los hijos era Zabulón, Eliab, hijo de Elón, los cuales, dice, su cuerpo de ejércitos con sus contados fueron 57,400. Y así comienza a contar de cada una de las tribus y resalta constantemente su cuerpo de ejército de los contados de esta tribu fueron ¿cuánto? Es decir, cada tribu tenía un ejército que saldría a defender a su tribu, a su casa, a sus familias, a sus herederos, a los que ellos representan, a su bandera. Eso se llama identidad. Eso significa ser integrante de una familia. Y Dios le encarga a cada uno de ellos que sean defensores de su familia. Y cuando nosotros entendemos esto, ya nos está hablando mucho. Eran los padres los que formaban a sus hijos, a que tengan identidad de quién es su familia. ¿Y quién es su familia? Ante los ojos de Dios. Por eso que Dios le dice, llámalos a ellos y que ellos se paren bajo sus banderas. Y detrás de ello, su cuerpo de ejércitos, que los defenderán y se van a presentar como representantes de esa tribu. Cuando hacemos un punto aparte con respecto a este tema, con todas las 12 tribus, constantemente Dios habla de un cuerpo de ejército. Hay que capacitar a nuestros hijos aún para estar dispuestos a defender a su familia. Hay muchos que prefieren defender al vecino que a su propio padre, defenderse a sí mismo que a su propia familia. Han perdido muchos hijos la identidad. ¿Debido a qué? A la formación familiar, debido a qué? Al egoísmo que hay, debido al desprecio que hay ante su
por su padre y por su madre. Hoy hay muchos hijos que desprecian a sus padres, desprecian a sus madres, no se sienten identificados con ellos. Eso es causa de dolor, eso es causa de confusión para los hijos, de dolor para los padres como también para los hijos. La pérdida de identidad de los miembros de una familia con respecto a su propia familia. Esto es algo que Dios está poniendo muy en alto. Tú representas una familia. Tú debes ponerte bajo la sombra de esa bandera de esa familia. De allí que hay en estos tiempos, hay muy pocos practican esto, pero hay familias que siguen el legado tradicional de las familias, incluso tienen un escudo que representa la familia y en ese escudo está simbolizado lo que es la familia y se lo van pasando a sus generaciones. Nosotros somos la familia tal y en nuestra familia se mantiene este escudo donde puede haber de repente un árbol verde lleno de frutos que nosotros siempre damos fruto, o de repente donde el símbolo de esa familia es de repente un águila donde siempre se renuevan, siempre están a las alturas en comunión con Dios. Eso ya no hay en estos tiempos, pero anteriormente las familias heredaban escudos familiares, donde las personas se identificaban con la familia. Hoy ya no hay identidad. Hoy ya no hay ese deseo de proteger a la familia. Hasta el esposo rompe relaciones con los hijos o con la esposa y se va de la casa porque lo más importante es el amor hacia sí mismo. El egoísmo ha roto y ha dividido familias. El amor hacia uno mismo, el cultivarse uno mismo y ya no importarse. Por eso que hoy en estos tiempos no vemos hermanos y hermanas que se protejan, que se unan, que se reúnan. Ese sentido de familia se ha perdido. Pero Dios a través de esta palabra nos trae a nosotros este hermoso conocimiento. Hay que formar las familias y las familias deben estar protegidas por los propios miembros de la familia. Dice: la bandera del campamento de Rubén estará al sur con sus ejércitos, verso 10 del capítulo 2. Y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedur, los cuales su cuerpo de ejércitos con sus contados serán 46,500. Acamparán junto a la tribu de Rubén, la tribu de Simeón. Y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Suridai, su cuerpo de ejércitos con sus contados son 59,300 hombres que darán batalla por su familia. Cuando venían y atacaban a cualquiera de ellos, sus ejércitos se encargarían de defender su familia, de cercarlo, y cada uno de ellos cuidaría de su familia. Imagínense si uno de ellos no tuviera ejército. Cada uno va a cuidar su familia y entonces esta tribu que no tiene ejército, que no tiene un cuerpo de ejército que lo defienda, desaparecería porque no tendría la capacidad de poderse defender. Porque los demás tienen donde defenderse, pero esta que se quedó sin un cuerpo de soldados que lo defendiera, desaparece. Por eso Dios les dijo: levanten jóvenes mayores de 20 que estén con la identidad y fórmenlos a ustedes como un cuerpo de ejército. Un cuerpo representa muchos miembros, representa vida, un cuerpo representa identidad, un cuerpo representa unidad. Por eso el Señor identifica a los defensores de la tribu como un cuerpo militar, para cuidar la permanencia de esa familia, para que no desaparezca en los tiempos de conflicto. Y es aún en el desierto donde uno a veces mucho más tiene tiempo para poder meditar de la vida que lleva, de la forma como uno ha estado organizando su hogar, su familia. Es en los tiempos de ejército donde uno dice: ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Entonces no me voy a preparar solamente para este tiempo, sino me voy a preparar para el tiempo futuro. Y eso es lo que Dios está enseñando al pueblo y enseñándonos a nosotros. Tú podrás estar pasando momentos de dificultad,
Pero tu tiempo de dificultad no debe llevarte a ti a que te des al abandono, ni que digas ya perdiste la carrera, ya no hay nada para hacer. No, más bien debes decir, quebré, sufrí, padecí, estoy en este caos, pero ahora ¿qué viene? Me voy a preparar para lo que viene y voy a formar una barrera, gente que me pueda ayudar, y comenzando primeramente por nuestra casa. Hermanos, podremos estar en caos, en necesidad, en hambre, en divisiones, en problemas, pero no se puede destruir la familia. No podemos permitir que se destruya nuestras familias. Por eso Dios dice aquí, voy a formar un cuerpo de ejército que defienda a cada tribu, porque me interesa que cada tribu permanezca aún en el desierto. Venzan aún en el desierto. Tengan seguridad aún en el desierto. Dice en el verso 18, la bandera del campamento de Efraín con sus ejércitos al occidente, y el jefe de ellos, Efraín, Elisama, hijo de Amiú, con su cuerpo de ejércitos con sus contados fueron 40,500. Junto a él estará la tribu de Manasés y el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Su cuerpo de ejército con sus contados fueron 32,500. Y la tribu de Benjamín y el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Geoni, y su cuerpo de ejército con sus contados eran 35,400. Y así continúa Dios protegiendo y levantando, poniendo responsabilidad en los jóvenes de 20 años que tienen que cuidar su familia. Tienen que proteger la identidad de sus padres, tienen que honrar a sus padres, tienen que preservar la vida de los miembros de su casa. Eso es darle identidad, eso es darle una autoridad, eso es darle un cargo. A cada joven ya tenía una idea. Ya cumplo 18, todavía no, todavía los 20, todavía, ya tengo 20, ahora sí me voy al ejército. ¿Para qué? Para ellos era una honra estar delante de todo el pueblo, cercando a todo el pueblo, y todo el pueblo llevando una vida normal mientras ellos estaban allí con sus armas, protegiendo su familia de una manera constante. No es que estaban durmiendo, caminando por acá para allá, no, estaban en una guardia constante cuidando su familia, de día y de noche, el sol o en lluvia, en tiempo de sequía y en el tiempo de marcha, en el tiempo en que estaba el campamento estable en un lugar, estaban constantemente en vigilancia. Dios les dio una responsabilidad a los jóvenes a partir de los 20 años. Hoy los jóvenes de 20 años no les interesa ni su mamá ni su papá. Hoy a muchos de ellos están lejos. Son muy pocos los que dicen, ¿qué será de mi madre? ¿Qué será de mi padre? Tengo que trabajar, tengo que proveer, tengo que hacer algo. Voy a ayudar. Eso están formando ahí como jóvenes de los ejércitos de Dios. Dios tiene un grupo de hombres y mujeres que, por eso, hermanos, cuando todas las tribus que estaban alrededor del pueblo de Israel comenzaron a mirar que se comenzaron a organizar de manera militar, estos pueblos que estaban alrededor del pueblo de Israel decían, estos nos van a atacar, estos quieren hacer algo. Pero también Dios decía, si estos vienen a ser atacados, ¿quién los va a defender? Yo puedo defenderlos y los voy a armar, les voy a dar las tácticas, les voy a dar la forma, los voy a orientar de acuerdo a sus tribus, de acuerdo a sus capacidades, alrededor de mí, alrededor del tabernáculo donde Dios se reunía con Moisés y Aarón, y donde podía ministrarse con la presencia del trabajo de los levitas. Qué importante era esto, hermanos. Que nosotros andemos alrededor de la presencia de Dios, siendo dirigidos por Dios. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés, y así acamparon por sus banderas. Verso 34 del capítulo 2. Así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres. Hoy quiero terminar este tiempo dándote esta meditación, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo, amiga.
Hay que formar a nuestros jóvenes para que aprendan a defender su casa, que aprendan a defender su identidad, que aprendan a defender su familia. No es que una familia va a ser mayor que otra, sino que todas necesitan proteger, recibir la protección de Dios, tener la posición ideal, de una posición de honra que Dios les da para que su descendencia crezca bajo ese temor de Dios, dentro de lo que es justo y verdadero. Es allí donde el pueblo, muchos lugares, o los pueblos que estaban alrededor del pueblo de Israel y conocían el nombre de Jehová. Y la gente comenzaba a decir, este Dios organiza su pueblo, los pone ejércitos. Y el pueblo que está dentro está armado, andan organizados. Este es su Dios, es un Dios grande. Y el mismo pueblo, mirando esta forma de organización, Dios nos ha armado por ejércitos, Dios nos ha dado las tácticas. Es allí donde nace ese nombre, Jehová de los ejércitos. ¿En qué momento? En el desierto. En los momentos de más dificultad. Dios podrá tener un ejército en los cielos para defenderte y defenderme a mí. Pero también Dios nos dice que debemos capacitar, dar autoridad a nuestros hijos para que ellos sean los que defiendan nuestros hogares y las familias. No todo el tiempo vamos a estar jóvenes. No todo el tiempo vamos a poder trabajar para sostenerlos. Tampoco todo el tiempo nuestros niños van a estar tomando lechecita y jalándole nosotros de la manito. Nuestros hijos van a crecer y van a tener identidad y van a tener un lugar, una posición en la sociedad. Y ellos deben crecer con identidad de familia, con identidad de protección a su familia, para defenderlos de cualquier acusación, de cualquier ataque del enemigo, de cualquier espíritu de desaliento, cualquier espíritu de división. Dios nos envía que estemos siempre preparando a nuestros hijos. Esta es la enseñanza espiritual que quiero darles con respecto a esta enseñanza. Esto fue literal. Dios armó un ejército en el desierto cuando no había ataques. Dios lo armó en el tiempo en que los cuales, en lugar de estar pensando en la desgracia de estar en un desierto, Dios les dio una opción. Piensen lo bueno en medio de sus crisis. Piensen y organícense en medio de sus tristezas, en medio de sus soledades. Porque cuando venga el tiempo de avance, tenemos que estar capacitados. En el nombre del Señor, sea el Señor glorificado y bendiciendo también a cada uno de ustedes, porque lo que anhelamos es que el Señor bendiga sus vidas y proteja también sus hogares. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Espíritu Santo, ayúdanos a buscar tu rostro constantemente. Perdónanos, Señor, si no hemos sido buenos padres, si no hemos sido padres dispuestos a escuchar tu voz. Ayúdanos, Dios mío, a entender que tenemos un compromiso como familia, como padres. Ayúdanos a acercar nuestra familia con buenas virtudes, los atributos tuyos, tu gracia, la verdad, que sea nuestra bandera, la justicia, que sea nuestro estandarte, y nuestra lumbrera, tu palabra en todo momento, que alumbre nuestro caminar. Tu palabra, Señor, sea la palabra más precisa, la palabra profética más segura en nuestros corazones y en la de nuestros hijos. Quizás para muchos, Señor, mi Dios, serán tiempos de dificultad, pero aún en los tiempos de desierto, tú nos mandas a estar preparados contra toda acechanza del enemigo. Protege estos hogares, protege estas familias, cúbrelos con tu sangre. Permite, Señor, que cada uno de ellos conozca de tu gracia. Permite, Señor, que cada uno de ellos entienda quién eres tú alrededor de su casa, alrededor de su familia. Padre, en el nombre de Jesús,